Fui a España a conocer al amor de mi vida, y me recibió la esposa. Lo conocí por internet hace unos 8 meses, aunque nunca imaginé que ese simple comentario en una publicación terminaría cambiando tanto mi vida. No fue en una app de citas rara ni nada parecido, fue algo casual. Yo opiné, él respondió, y sin darnos cuenta empezamos a hablar todos los días. David vivía en España y yo en Colombia. La distancia, al principio, parecía un detalle sin importancia. Al comienzo las conversaciones eran ligeras, de esas donde uno habla sin expectativas. Pero poco a poco se volvieron más frecuentes, más largas, más personales. Mensajes buenos días y buenas noches, llamadas hasta tarde y videollamadas donde él me mostraba su rutina, su barrio, hasta el cielo desde su ventana. Me hacía sentir parte de su día a día, aunque estuviéramos a miles de kilómetros. Nunca sospeché nada raro. Él me decía que vivía solo, que llevaba tiempo sin pareja, que ya estaba cansado de relaciones sin propósito. Decía que buscaba algo diferente, que quería una mujer con quien construir algo serio, y con el tiempo esas palabras empezaron a calarme. Era atento, coherente, siempre con ese tono seguro de alguien que sabe lo que quiere. De a poco yo empecé a creerle. No fue que un día me prometiera matrimonio de la nada, fue más bien un proceso. Algo que se fue gestando con naturalidad. Cada conversación parecía acercarnos un poco más, y empecé a imaginar mi vida con él, pensándolo no como un alguien del internet, sino como una posibilidad real. A los 6 meses de estar hablando, David me dijo que quería verme en persona. No fue una propuesta improvisada. Me explicó que ya no quería seguir con una relación a través de una pantalla, que necesitaba saber si lo que teníamos también funcionaba cara a cara. Lo dijo con esa mezcla de emoción y firmeza que lo caracterizaba. Al principio dudé. Pensé en lo lejos que estaba, en el riesgo de viajar tan lejos por alguien que nunca había conocido en persona. Pero él seguía insistiendo, yo me encargo de todo, Sandra. Solo quiero tenerte aquí, hablarte sin un teléfono de por medio. A los pocos días, me mandó los tiquetes. Ida y vuelta. Me dijo que no me preocupara por nada, que él cubriría todo. Recuerdo que esa noche no pude dormir. Tenía una mezcla de miedo y de ilusión recorriéndome el cuerpo. No suelo hacer cosas impulsivas, pero algo en mí confiaba en él. Era la primera vez que haría algo así, cruzar un océano para ver si una historia virtual podía ser real. Cuando llegué al aeropuerto de Madrid, él ya estaba ahí. Lo reconocí de inmediato, y esa primera mirada fue extraña, era como si conociera su rostro de toda la vida, pero al mismo tiempo no. Me abrazó fuerte, y en ese momento sentí que todo había valido la pena. No me llevó a su casa. Me explicó que había rentado un apartamento para que estuviéramos más cómodos, que prefería tener privacidad y no llevar a nadie tan pronto a su espacio personal. Me pareció razonable, incluso considerado. En ese momento nada me hizo dudar. Todo parecía en orden, todo encajaba. Ese mes con David fue, sin exagerar, uno de los más felices de mi vida. Todo parecía perfecto. Desde que amanecíamos juntos hasta las caminatas por la ciudad, las cenas improvisadas y las conversaciones interminables en la terraza del apartamento que, según él, había alquilado solo para nosotros. Me hacía sentir especial. Siempre pendiente, siempre con algún detalle, alguna palabra que me reafirmaba la idea de que esto era serio. Me decía que conmigo se sentía distinto, que no buscaba pasar el rato, sino construir algo a largo plazo. Y yo le creí. Fuimos a varios lugares, conocí a algunos de sus amigos, o al menos eso me dijo que eran, paseamos por calles llenas de vida, tomamos fotos, hicimos planes. Hablábamos hasta de matrimonio alguna noche después de una copa de vino. Todo sonaba tan natural, tan posible. Yo me devolví a Colombia convencida. Convencida de que había encontrado a alguien con quien podía soñar en grande, esa persona con la que una siente que todo encaja. Pasé el viaje de regreso viendo nuestras fotos y repasando cada momento, sin imaginar que en solo 2 semanas todo se iba a derrumbar. 2 semanas después de volver a Colombia, recibí un mensaje de una mujer que no conocía. No era agresivo ni ofensivo, pero sí directo. Necesito hablar contigo sobre mi esposo. Al principio pensé que se había equivocado de persona. Le respondí con educación, pidiéndole que me explicara de qué hablaba. Su respuesta me dejó helada. Me mandó fotos. Fotos de David en su casa, fotos de ellos juntos, fotos en viajes. Incluso capturas de mensajes donde era claro que eran pareja. Ese esposo del mensaje era el mismo hombre que me había prometido amor y futuro. No sabía qué pensar. Le escribí de inmediato diciéndole que debía estar confundida, que él vivía solo, que yo había estado con él un mes entero. Y entonces ella me explicó todo, sin rabia, solo con esa frialdad de quien ya sabe la verdad. David no vivía solo. Vivía con ella, Marta. El apartamento donde yo estuve no era suyo, lo había alquilado solo para ocultarme. Los pasajes que me compró tampoco los pagó él. Eran de la cuenta de ella. Y para probarlo me mostró movimientos bancarios, reservas, fechas, todo. Incluso mensajes donde él le pedía dinero para unos gastos,
los mismos días que coincidían con mi viaje. Cada dato cuadraba a la perfección. Era como ir viendo, pedazo a pedazo, como todo lo que había creído real se desmoronaba frente a mí. Le escribí de inmediato a David. Le envié las pruebas, las capturas, los mensajes, todo. Al principio vio los mensajes, pero no respondió. Luego simplemente desapareció. Nunca más supe de él. Marta sí volvió a escribirme. Me dijo que solo quería que yo supiera la verdad, que no era la primera vez que él hacía algo así. Ya sospechaba, pero necesitaba confirmarlo, y mi viaje fue la prueba que le faltaba. Me pidió disculpas, aunque no tenía por qué hacerlo. Ella también era una víctima. Pasaron días en los que no lograba entender nada. Me sentía atrapada en una mezcla de rabia, tristeza y vergüenza. No podía creer que todo aquel mes, las risas, los planes, las palabras, hubiera sido parte de un escenario armado. Nada de lo que vi era verdad. El hombre independiente, el trabajador exitoso, el futuro que imaginaba, todo era una mentira sostenida por el dinero y la confianza de su esposa. Ya han pasado 8 meses desde entonces, y todavía me cuesta procesarlo. A veces pienso que lo que más duele no es la traición en sí, sino la claridad con la que él supo cómo hacerme creer en algo que nunca existió. Yo pensé que había encontrado a mi europeo, al hombre con el que podía empezar una nueva vida, y en cambio me crucé con alguien que no solo engañaba, sino que vivía del esfuerzo de otra mujer.